la diapositiva? Sí, doctora. Bueno, sí. Bueno, entonces vamos a ver los virus respiratorios que les decía. Parte de esto ya vimos con ustedes de una manera bastante superficial cuando se habló de las diferentes patologías que se pueden dar a nivel del tracto respiratorio. Entonces, los virus pueden afectar tanto a nivel de las vías aéreas superiores como las vías aéreas inferiores. Y pueden causar desde una patología bastante leve hasta situaciones bastante serias. Los virus ya sabemos que son la causa más importante de enfermedades respiratorias y esto es por la facilidad de entrar en contacto con ese tipo de microorganismos. Pueden causar el resfriado común, faringitis, neumonía, laringitis, laringotraqueobronquitis, traqueobronquitis y bronquiolitis, dentro de las situaciones más importantes que se relacionan con los virus. Los virus más frecuentes que se relacionan con situaciones a nivel del tracto respiratorio está en el grupo de los ortomixoviridae, o en la familia de los ortomixoviridae está el virus de la influenza, en paramixoviridae el virus sincitial respiratorio y parainfluenza, en picornaviridae rinovirus, adenoviridae adenovirus y coronaviridae coronavirus. Vamos a ver características de cada uno de estos virus. El virus influenza, que pertenece a los ortomixovirus, son virus RNA de cadena sencilla. La nucleocápside está rodeada por una matriz formada por la proteína M1 y en la envoltura lipídica tiene 3 tipos diferentes de proteínas. Tiene 2 glucoproteínas, que es la hemaglutinina y la neuraminidasa, y además presenta la proteína M2 que actúa como un canal iónico. Entonces, si se recuerdan cuando hablamos de los componentes de los virus, que dijimos que estaban compuestos por proteínas, por los ácidos nucleicos y por las glucoproteínas. Entonces, aquí estamos viendo ya algunas características de estos. Los géneros, y esto es muy importante, los géneros y especies se establecen con base en las diferencias antigénicas tanto de la nucleoproteína y las proteínas M1 y M2. Entonces, esta es la morfología, un esquema de las características del virus y estas proyecciones que tiene acá, aquí está la neuraminidasa y la hemaglutinina, que son muy importantes en el proceso patógeno que pueda tener este virus. La función de la hemaglutinina es unirse a los receptores, que son los residuos del ácido siálico, que se encuentran en las glucoproteínas o glucolípidos de la superficie de las células del epitelio respiratorio, y así inicia la infección. Entonces, esta hemaglutinina, recordemos, es la que tiene que ver para la adhesión o para adherirse a la superficie de la célula. La nucleoproteína la neuraminidasa va a degradar el moco y eso va a permitir que se potencie la actividad del virus para infectar el epitelio. Además, hidroliza el ácido siálico de la superficie de la célula para evitar que los virus queden atrapados y no puedan ingresar. Entonces, la función de la hemaglutinina y la neuraminidasa es muy importante para iniciar el proceso de invasión del virus a la célula. Las variaciones antigénicas que se dan, esto van a ser los cambios de las glucoproteínas, neuraminidasa y hemaglutinina. Y estas son las que han contribuido a lo largo de la historia para estar involucradas en epidemias que han surgido. Existen evidencias que las aves acuáticas, por las investigaciones que se han hecho,
que son reservorios de la mayoría de variantes de hemaglutininas y neuraminidasa de los virus de la gripe. Y el hombre es reservorio de H1N1, H2N2 y H3N2 como factores importantes para iniciar un proceso infeccioso. Entonces, ¿cómo se va a adquirir? Definitivamente igual que todos los virus respiratorios, y de esto pues tenemos ya experiencia porque es todo lo que se ha repetido en la pandemia actual. Entonces, si alguien estornuda, si alguien tose, va a expulsar cantidad de micropartículas virales que pueden ser inhaladas por otra persona. Entonces, después de la inhalación, la neuraminidasa va a disminuir la viscosidad del moco. Esto permite que el virus se adhiera a las células del epitelio y ya en el interior de la célula se produce la replicación, que en el caso del virus de la influenza puede durar de 4 a 6 horas. Posteriormente viene la destrucción celular, daño a la capa superficial del epitelio y puede darse una autolimitación del virus. Posteriormente, dependiendo de las características del hospedero, se puede dar una infección o una coinfección con alguna bacteria, que la mayoría de veces son las que existen en la microbiota del tracto respiratorio superior. Las manifestaciones clínicas, puede tener un inicio brusco, con cefalea, fiebre, escalofríos, mialgias, malestar general. A nivel respiratorio puede presentarse tos seca, estornudos, goteo nasal, dolor faríngeo. El periodo crítico puede durar de 24 a 48 horas y la resolución se da de 3 a 7 días y que pueden quedar síntomas residuales de 2 a 4 semanas. Recordemos que para la mayoría de virus no hay un tratamiento específico, solo se dan los tratamientos para contrarrestar o minimizar los síntomas que se están presentando en esta persona. Cuando se da una infección bacteriana sobreagregada, entonces el cuadro se agudiza, puede ser un cuadro muy severo que puede terminar en la muerte, la mayoría de veces en personas mayores o en niños. Entonces, esos dos grupos siempre van a ser los dos grupos de riesgo. Las complicaciones, puede haber neumonía de la gripe primaria, neumonía bacteriana secundaria, una neumonía viral y bacteriana, o sea, ya es un proceso mixto, y hay situaciones del paciente que van a empeorar este tipo de problemas, como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, si un paciente tiene asma, si padece de sinusitis o la situación de una otitis media. Los grupos de riesgo, los de alto riesgo, están los adultos y niños que tengan procesos crónicos, ya sea cardiovasculares o respiratorios, enfermos de cualquier edad con procesos crónicos o que viven en comunidades cerradas, y los grupos de riesgo moderado, individuos sanos mayores de 65 años, niños y adolescentes de 6 meses a 18 años que reciben tratamiento con ácido acetil salicílico, personal sanitario y familiares en contacto con pacientes de riesgo. Y por supuesto, si hay una persona que pueda tener alguna situación de inmunocompromiso o una enfermedad autoinmune, también están dentro de los grupos de riesgo. Se han dado epidemias a lo largo de la historia y desde 1510 se han reportado epidemias. Una epidemia en el 1918 y 1919, que es la influenza española A, que esta fue causada por el virus influenza H1N1. Y aquí fallecieron aproximadamente 21 millones de personas, tanto adultos como jóvenes.
En 1957 se dio la influencia asiática causada por el virus H2N2 y aquí se dieron 69.800 muertes en ancianos y enfermos crónicos. En 1968 al 69, la influencia de Hong Kong, causada por el virus H3N2. Aquí ya disminuyó la cantidad de muertes, 33.800 muertes en ancianos y enfermos crónicos. En 1998 al 2000, la influenza australiana H3N2, 20.000 muertes, 114.000 hospitalizados y de 1 a 3 billones de dólares en gastos médicos. Y la epidemia del 2009, que este es un párrafo que me llamó la atención, es un párrafo de un periódico de Chile, dice: se ha tomado todas las medidas necesarias para contener el brote. El domingo 17 de mayo del 2009, el entonces ministro de Salud intentaba tranquilizar a la población luego que se confirmara lo ineludible. La gripe H1N1 había llegado a Chile a través de 2 mujeres que pasaron sus vacaciones en República Dominicana. Ahora, ¿por qué les incluyo esto? Porque este temor que se nota a través de este párrafo de un periódico es lo mismo que pasó en diferentes partes de Latinoamérica, en México, en Guatemala, en diferentes lugares. No sé si ustedes se recordarán parte de esto, pero a nivel de los mexicanos, como ahí ya comenzó la epidemia con más fuerza, personas que viajaban de México a Estados Unidos los tenían en cuarentena y no los dejaban entrar por el temor que pudieran ser ellos los que llevaban el virus. Entonces, aquí, cuando se dijo que ingresó por la frontera con México, que ingresó el primer caso, por supuesto que fue un boom de pánico y todo mundo empezó a vacunarse desde que estaba ya la epidemia que surgió en México. Ya se sabía que próximamente iba a estar en Guatemala y por supuesto que estaban preparados para recibir o para empezar a tratar a los pacientes con la recomendación que por favor la población se vacunara, pero sí era un pánico colectivo que ya estaba generándose en todos lugares. Entonces, acá en Guatemala, de los casos que se detectaron, 286 con 2 muertes, y hay otros lugares como Argentina con 2.485, en México 10.262, México que fue uno de los lugares más afectados también. Ahora en Estados Unidos 33.900, pero de Latinoamérica posiblemente México fue el más alto. Entonces, si se dan cuenta, fue una pandemia, pero que no llegó a los alcances que se están dando en la pandemia de coronavirus actualmente. La prevención: evitar el contacto con personas enfermas, lavarse las manos frecuentemente, tratar de no tocarse la boca, nariz u ojos, taparse la boca y la nariz al estornudar o toser con un pañuelo desechable o con un ángulo del codo, usar mascarillas, recordando que tienen un determinado tiempo de uso, la vacunación en personas de alto riesgo. Entonces, en ese entonces se dio una vacunación abundante, vacunación masiva en grupos de guatemaltecos. En ese entonces nunca se llegó a utilizar la mascarilla de manera constante como en el momento actual. En ese entonces, quienes estaban enfermos o tenían alguna sintomatología que pensase
se pensase que podría tratarse de influenza, utilizaban la mascarilla, pero el resto de la población no lo utilizaba, a diferencia de lo que se da en el momento actual. Pero si se fijan, las medidas de prevención son las mismas: evitar contacto con personas enfermas, lavarse las manos, no tocarse la boca, nariz y ojos, porque al tocarse la boca, nariz y ojos, si se tocan superficies y esas superficies fueron contaminadas por alguna persona enferma, fácilmente se podían entrar en contacto con el virus. No saludar de mano, ni besos en el rostro, que estábamos tan acostumbrados a hacer eso, a dar esos abrazos en los que siempre hemos demostrado un sentimiento. Entonces, todo eso como que en ese entonces quedó cortado y hoy mucho más. Bueno, luego tenemos el paramixovirus, que aquí en este grupo de los paramixovirus no solo está el virus para influenza, también está el virus sincitial respiratorio, el virus de la parotiditis, o sea, las paperas, y el virus del sarampión. Estos dos los vamos a ver más adelante. El virus para influenza también son virus RNA que poseen hemaglutinina y neuraminidasa. La síntesis del RNA ocurre en el citoplasma y su replicación también es en el citoplasma. Causan enfermedades tanto en lactantes como en niños, y la inmunidad a esto es transitoria. La replicación del virus está restringido a las células del epitelio respiratorio, y las características clínicas es que puede afectar la nariz, la garganta, puede presentar un cuadro similar al resfriado común, también puede causar en algún momento una otitis media. Los tipos 1 y 2 causan o se relacionan más con como que pueden causar laringotraqueobronquitis o el CRUP, con obstrucción respiratoria, edema de la laringe, y puede extenderse y causar neumonía, esto principalmente en niños. Y la duración de la enfermedad puede variar de 4 a 21 días. Este es mucho más largo que el anterior. Para el tratamiento se recomienda ribavirina, que se ha visto que puede ser efectiva en el caso de la patología causada por el virus para influenza. El virus sincitial respiratorio, que está clasificado como un neumovirus de la familia paramixovirus, y el nombre de virus sincitial respiratorio se deriva de la capacidad del virus de producir fusión celular. ¿Se recuerdan cuando hablamos del efecto citopático el día anterior en clase? Que dijimos que el efecto citopático, ¿quién me cuenta? Meredith, ¿quién me cuenta o qué me dice de qué es el efecto citopático? Rafael. Hola, la verdad es que no tengo idea, perdón. ¿No se recuerda de la clase anterior? No. Doctora, ¿Sí? un efecto citopático son los cambios que tienen las células después de haber sido infectadas por el virus. Muy bien. Entonces, en este caso, el virus sincitial respiratorio lo que hace es causar fusión de los núcleos y agrandamiento del citoplasma, porque se da estos sincitios es una célula gigante multinucleada. Eso es lo que pasa con el virus sincitial respiratorio. Este es un virus RNA y posee una serie de antígenos en las espinas de superficie, que incluye la glucoproteína G, que esta es la encargada de la unión del virus con los receptores de la célula, y la glucoproteína F,
que induce la fusión de la envoltura viral con la célula del hospedero y que tiene que ver con la formación de los sincitios. Entonces, estos son los sincitios que se pueden dar en la formación, en la patogénesis del virus sincitial respiratorio. Las características del virus, pues este es un esquema en la que podemos ver la localización de la proteína F, la proteína G y una proteína SH que están en la superficie del virus. La patogénesis, esta, igual que los anteriores, se adquiere por contacto con secreciones de personas que presentan la enfermedad o el virus. El periodo de incubación puede ser de 2 a 4 días y se inicia con rinitis, que posteriormente se extienda a bronquiolitis y neumonitis con tos, sibilancias, dificultad respiratoria. La fiebre puede o no existir y la enfermedad aguda puede durar de 10 a 14 días. Y algo importante es que este virus es el agente más importante de bronquiolitis y neumonía en lactantes menores de 1 año. Puede causar síntomas de resfriado común tanto en niños como en adultos, en niños mayores de 1 año y en adultos. Y cuando existe inmunocompromiso, por supuesto que esto es de más riesgo, pero esto es general para todos los virus, en este caso que estamos viendo, los virus respiratorios. La infección natural no impide la reinfección, que esto es casi general. La gravedad va a disminuir con la edad y reinfecciones sucesivas. Y no pasa el líquido extracelular, o sea, no hay una viremia, sino que es bastante localizado a nivel del tracto respiratorio. El virus es ubicuo en todo el mundo, no se puede decir que en cierta zona geográfica del mundo existe una mayor prevalencia. Es de incidencia estacional, principalmente cuando es el invierno, cuando hay mucho frío, cuando está lloviendo. El anfitrión es el ser humano y la transmisión es exactamente igual que los anteriores. Entonces, recordemos eso, que es el principal causante de bronquiolitis. Luego tenemos el adenovirus. Este pertenece a la familia Adenoviridae. Este es un virus ADN. Su replicación se lleva a cabo en el núcleo. Los viriones se propagan por destrucción celular. Ese es el efecto citopático directamente en la célula. Pueden permanecer en el hospedero desde unos cuantos meses hasta años en tejidos linfoides. Esa es una característica que tienen todos los virus ADN, que o permanecen toda la vida o permanecen por un largo tiempo. Y permanece en tejidos linfoides, en amígdalas y adenoides, y de aquí se deriva su nombre, porque la primera vez fueron aislados en adenoides humanos. Entonces, de acuerdo a esto, se le dio el nombre de adenovirus. Se clasifican en 6 subgrupos con base en sus propiedades biológicas y se sabe que el 1, 2 y 3 son epidémicos. Ingresan al hospedero igual que los anteriores por inhalación o puede ser por inoculación directa en la mucosa nasal o conjuntival, o por contaminación fecal oral, pero esta fecal oral es en aquellos virus que van a causar gastroenteritis, que son los tipos 40 y 41, que son los que se asocian directamente como causantes de gastroenteritis y que son los segundos virus más importantes como causante de gastroenteritis en niños. Se replican en las células epiteliales y van a causar necrosis celular e inflamación. Los signos y síntomas que van a presentar van a depender del tipo de virus involucrado. Por ejemplo, en infecciones respiratorias endémicas en niños se encuentra el tipo 2,
que puede ser leve, y el 3 y el 7 causan neumonía. También pueden causar fiebre faringoconjuntival, la quegratoconjuntivitis epidémica. Las enfermedades epidémicas en cuarteles se ha visto que el tipo 4 es el más involucrado. Y las infecciones más frecuentes en el mundo son las causadas por los tipos 2, 3, 5 y 7. Y los tipos 1 y 2 se presentan en la infancia temprana y los tipos 3 y 5 en personas de edad avanzada. Entonces, esto se sabe, por supuesto, por todos los estudios que se han hecho en los laboratorios de referencia en donde sí se tiene el aislamiento y cultivo de los virus, porque el aislamiento de virus no es muy sencillo. Necesitan líneas celulares para que se puedan aislar y se puedan observar los cambios que están presentando en las células. Entonces, y la biología molecular, que ayuda muchísimo, es lo que ha permitido saber cuáles son los tipos de virus sincitial respiratorio que están más involucrados como causantes, del adenovirus, que están más involucrados como causantes de una serie de patologías. Digamos acá, en algún momento lo más que se puede ver es probablemente en el epitelio del tracto respiratorio superior, ver los cambios que se están dando en las células y pensar que en algún momento, si se mira alguna alteración a nivel del núcleo o se da una ruptura de las células, se puede pensar que sea un adenovirus el que está causando el problema. Aparte de que también hay pruebas a nivel de laboratorio para establecer la presencia de los virus, en este caso los adenovirus. En ocasiones puede ocurrir viremia y esto va a permitir que el virus se extienda a nivel renal, vejiga, hígado, tejido linfoide y en ocasiones al sistema nervioso central. Pero esto es cuando las condiciones del hospedero son deficientes. Puede presentarse dolor abdominal como resultado de una linfadenitis mesentérica. Y como les había dicho, es el virus más importante como causante de enfermedad diarreica endémica en lactantes a nivel mundial. Es causante, entonces, un cuadro de resumen, puede ser causante de enfermedades gastrointestinales, puede causar cistitis, neumonía, conjuntivitis, como situaciones relacionadas con la patogenia de este tipo de virus. Los rinovirus, que son virus diminutos que pertenecen a la familia de los picornaviridae, presentan proteínas de la cápside BP1 y BP3, que son importantes para la unión de los anticuerpos. Su replicación se lleva a cabo en el citoplasma y se conocen más de 100 serotipos. Por esta razón, no existe una vacuna contra rinovirus por la cantidad de serotipos que existen. Se adquiere por inhalación, es altamente infeccioso, el periodo de incubación es de 2 a 4 días y los síntomas más importantes: congestión nasal, estornudos, dolor de garganta, cefalea, tos, rara vez fiebre. Se presenta en cualquier época del año, pueden haber diferentes brotes a lo largo del año, dar infecciones repetitivas y pueden ocurrir infecciones bacterianas sobreagregadas como otitis, sinusitis, bronquitis, en donde el cuadro clínico, por supuesto, se hace más severo. Para prevención y control no hay un tratamiento específico. Se recomienda el uso de spray intranasal de interferón gamma por 5 días. No existe vacuna y se recomienda tratamiento para los síntomas. Y para la congestión nasal se ha recomendado también el Iliadin, que es una solución que contribuye a despejar las vías respiratorias.
Y por último vemos el coronavirus, que de coronavirus pues se ha dicho tanto, ustedes ya conocen muchísimo acerca del coronavirus por la información a través de periódico, a través de televisión, a través de la misma universidad, en los simposios que se han dado de medicina, se ha hablado muchísimo acerca de coronavirus, pero vamos a recordar algunas situaciones importantes. Son virus RNA de gran tamaño, pertenecen a la familia Coronaviridae del orden nidovirales. En la superficie presenta una serie de proyecciones que le dan aspecto de corona solar, de ahí su nombre, y presenta proteínas estructurales, la nucleoproteína de la nucleocápside, o sea, N, y glucoproteína de la membrana M, y aparte tiene fosfoproteína. Entonces, con base en estos elementos que tiene el coronavirus, es que se puede establecer las características propias del virus por medio de biología molecular. Los ortocoronaviridae, comúnmente conocidos como coronavirus, es una de las subfamilias de la familia Coronaviridae que incluyen genogrupos filogenéticamente similares de virus ARN monocatenario con una nucleocápside helicoidal y puntas en forma de corona en la superficie, que es lo que les había hasta la fecha se han registrado 39 especies de coronavirus. Existen 4 géneros: el alfa coronavirus, el beta coronavirus, delta coronavirus y gamma coronavirus, y cada uno de estos tiene subgéneros y especies. Entonces es una gama de los coronavirus. Los géneros alfa coronavirus y beta coronavirus tienen a murciélagos como huésped, y el género gamma coronavirus incluye todos los coronavirus aviares identificados. En la actualidad se conocen 7 tipos de coronavirus que infectan a humanos. 4 de ellos, que es el HCoV 229 o 229E, el HCoV 0C43, el HCoV NL63 y el HCoV HKU1. Son muy comunes, algunos de ellos están presentes en el resfriado común, pueden estar asociados con otros agentes patógenos como los rinovirus, que son uno de los virus más frecuentes que pueden estar causando un resfriado común a lo largo de todo el año. Se estima que una proporción muy alta de la población ha desarrollado defensas frente a ellos, estando mayoritariamente inmunizados. Además de estos 4 coronavirus, han aparecido de forma más reciente el SARS-CoV-2, el MERS-CoV y el SARS-CoV-2. Entonces, aquí tenemos parte del virus que tenemos actualmente como causante de la pandemia actual. En diciembre del 2019 se reportó la aparición del más reciente de los coronavirus que infectan humanos, que es el SARS-CoV-2, en Wuhan, China. A partir de aquí se encadenó la pandemia, que actualmente se encuentra causando estragos a nivel mundial, y por efectos de la efectividad de la vacunación se dice que la pandemia se está controlando. Bueno, algunos aspectos importantes. Algunos coronavirus solo afectan a los animales, pero otros también pueden afectar a humanos, originando desde un resfriado común hasta enfermedades graves como el síndrome respiratorio agudo severo, que es aquí están involucrados el SARS. En algunos casos puede existir transmisión zoonótica, como fue el caso de SARS-CoV, que es el síndrome agudo de distrés respiratorio que se transmitió de la civeta al ser humano, o del MERS-CoV,
que es el síndrome respiratorio de Oriente Medio que se transmitió del dromedario al ser humano. Los coronavirus conocidos que afectan de manera exclusiva al ser humano suelen dar cuadros respiratorios más o menos leve y la mayoría de los casos no suelen tener trascendencia clínica. El coronavirus ha existido acá en Guatemala desde siempre, causando resfriados comunes, pero cuando se hablaba del SARS-CoV se veía las imágenes de lo que estaba pasando en el continente asiático, en la que se veía a todas las personas utilizando mascarilla y no se pensaba nunca que pudiésemos llegar a una situación similar a esta, pero definitivamente a través de la comunicación que existe actualmente, de la facilidad de transporte de un lugar a otro, pues no era difícil pensar que no se iba a mantener el virus solo en un continente o en una parte del mundo. Así que esto fue lo que contribuyó a la diseminación del virus a nivel mundial. Los coronavirus que afectan al humano por transmisión zoonótica suelen causar problemas de salud epidémicos en brotes de mayor gravedad. El caso del MERS-CoV, que desde abril del 2012 al 16 de mayo del 2015 originó 1.373 casos de MERS de este tipo de patología con el coronavirus, con 528 muertos. Todos los casos se habían declarado en la península arábiga, ya fueron personas autóctonas o en viajeros de dicha zona, hasta que en mayo del 2015 se produjo un brote en Corea del Sur. Desde el 4 de julio del 2015 no se presentaron más casos del MERS-CoV, motivo por el cual se cerró la alerta internacional relativa a este brote en septiembre del 2015. Respecto a la patogenia, para infectar las células del huésped, una proteína de la cápside vírica se une a una proteína del receptor de la membrana celular. Este mecanismo más estudiado ha sido el del MERS-CoV, que se une a su receptor, la dipeptilpeptidasa. De esta forma se libera el ARN genómico vírico en el citoplasma de la célula del hospedero. El genoma del coronavirus tiene un gran parecido al ARN mensajero del hospedero, y esto permite que el ARN se adhiera a los ribosomas para su transducción. Los coronavirus tienen también una proteína conocida como replicasa codificada en su genoma, permitiendo que el ARN viral sea traducido con la maquinaria del mismo huésped. Esta replicasa es la primera proteína que es sintetizada, y la replicación del coronavirus comienza con su entrada en la célula, y una vez dentro, la partícula descubierta deposita el ARN en el citoplasma. También tienen una proteína conocida, esto permítame, esto ya se los di. La entrada de los coronavirus al interior de las células se produce por contacto de la espícula de la cápside viral con sus receptores de la célula diana, y esto permite la entrada de los viriones al citoplasma por un proceso de endocitosis, que esta es la forma ya como el virus ingresa. Estas células infectadas van a presentar un aspecto vacuolado, presentando los cilios dañados y capacidad de formar sincitios. Una de las primeras manifestaciones del efecto citopático es esta vacuolización que se da y que se puede observar en el citoplasma de las células. La formación de sincitios desencadena la producción de mediadores inflamatorios. Esto incrementa las secreciones, provoca inflamación de la zona y origina las manifestaciones clínicas. Los coronavirus en humanos no sé por qué les repetí esta información, ya se las había dado. Ahora, este es el coronavirus del COVID-19, que es
básicamente lo que está pasando en el momento actual. Tiene una glucoproteína peplomérica. 2, la glucoproteína de transmembrana. Tiene una bicapa lipídica, la nucleoproteína N, y esto es lo que va a permitir la identificación en los diferentes tipos existentes del COVID-19. En el cuadro clínico propiamente del SARS-CoV-2, este tiene tropismo por las células epiteliales respiratorias y digestivas. Inicia con un cuadro de resfriado por un periodo de 2 a 3 días, que puede durar una semana. Puede presentar también fiebre, cefalea, somnolencia, tos, faringitis, disnea, malestar general. El tiempo de incubación, el promedio puede ser hasta de 14 días. Los principales factores de riesgo para la enfermedad severa en personas mayores de 65 años o cuando existe obesidad, hipertensión, diabetes mellitus, enfermedad coronaria, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, neoplasias, y esto es lo que a nivel mundial ha causado una serie de muertes, porque en personas que tienen estos factores de riesgo, la mayoría de veces los pacientes han necesitado hospitalización, muchos de ellos en los servicios de cuidados intensivos y con un respirador. La mortalidad en personas trasplantadas puede ser hasta del 20%. El diagnóstico molecular con reacción en cadena de la polimerasa se considera el estándar de oro. Nosotros no tenemos aquí exactamente todo el proceso, aunque a nivel de laboratorio de referencia central ya han trabajado al respecto y se tiene lo básico. Cuando existe alguna duda, pues se manda fuera para que puedan ya establecer la identidad del virus. Entonces, esto es todo lo que puede causar el virus, el proceso inflamatorio tan tremendo por parte del hospedero, que es lo que contribuye a la presentación de los síntomas. Por último, una incidencia de los resfriados. Tenemos que el rinovirus puede pasar por todo el tiempo, a lo largo de todo el año, con algunos picos en las épocas en las que se presenta el invierno o hay más frío o lluvias, el parainfluenza que está más restringido, el coronavirus, que esta por supuesto es una presentación en la que no se tomó en cuenta la presencia de la pandemia, que aquí sí podríamos decir que el coronavirus se lleva las palmas en cuanto a la presencia del coronavirus a lo largo de ya no solo un año, sino varios años. El virus sincitial respiratorio, que también es en ciertas épocas del año. El virus influenza, afortunadamente, no es un virus muy frecuente a lo largo de todo el tiempo. Y el adenovirus, que se puede decir que se extiende un poco más, porque no solo involucra a nivel respiratorio, sino que también a nivel gastrointestinal. ¿Tienen alguna pregunta? Doctora, Sí. yo tenía una duda. ¿En qué se basa un virus o cuáles las proteínas que le dan la selectividad al virus para atacar cierto tipo de células o pues ataca a cualquier tipo de célula? No. Recuérdense que así como las bacterias, es decir, los virus que son organismos con capacidad
activa y que necesitan, en este caso, una célula para replicarse, al igual que las bacterias, que bacterias pueden afectar a cierto tipo de células o pueden afectar a cierto tipo de órganos, también los virus pueden tener tropismo especial por su misma estructura, por su misma característica, por lo que necesitan para desarrollarse. En el caso de los virus respiratorios, si se fijaron, hay algunos que solo van a infectar a las células del epitelio respiratorio superior y no tienen la capacidad de ingresar, aunque con los microorganismos no podemos decir hasta aquí, porque todo también depende de las condiciones del hospedero, pero generalmente eso es lo que pasa. Entonces, las características propias de los virus o de los microorganismos, en general, se puede decir que parte de su hábitat específico o de su nicho ecológico en algún momento es que utilizan cierto tipo de células para desarrollarse. ¿Qué es lo que inclina la balanza para decir si este virus solo es a nivel respiratorio? Los estudios que han hecho para entender la patogenia, el cuadro clínico, el ciclo biológico de cada uno de estos microorganismos, es lo que ha permitido saber hacia dónde puede extenderse un virus determinado o una bacteria determinada. ¿Por qué a ese nivel? Porque necesita posiblemente las condiciones de esa célula, porque existen los receptores adecuados para que a ese nivel el virus pueda pegarse en una célula determinada. Pero si no se hubiesen hecho los estudios por los investigadores que nos han facilitado un poco la comprensión de todo esto, es que no se sabría. Entonces, si se fijaron ahorita en algunos virus, se dijo que necesitan los receptores del ácido oxálico, como el virus sincitial respiratorio, o que necesitan algún factor determinado que pueda estar en la superficie de la célula para unirse. Entonces, esos son los factores que van a contribuir para que un virus ataque específicamente cierto tipo de células. ¿Por qué el virus, el VIH, ataca a los linfocitos? Esencialmente los linfocitos T. ¿Por qué no se desarrolla en cualquier tipo de célula? O sea, son situaciones muy particulares de cada uno de los microorganismos en general. No sé si le respondí su duda. Sí, estamos bien. ¿Sí? Sí, gracias. Va, perfecto. Vamos a ver. Jorge Andrés. ¿Qué, doctora? Jorge Andrés Valcárcel. Sí, no sé ¿Está? si me escucha. Ahorita sí. Sí, okay. Jorge Andrés, ¿me puede hablar un poquito del virus influenza? Pues, si no estoy mal, recuerdo que, no sé si no estoy mal, era que tenía cambios en la antigenicidad de las glucoproteínas, NADH. ¿Y qué es eso de NADH? No recuerdo bien eso, la verdad. No recuerda. Que sí me metí algo tarde a la sesión porque no me salía, entonces me tuvieron que llamar. Entonces ahí fue cuando empecé a ver la clase. Ah, bueno. Fernando André. Sí, doctora. Cuénteme, ¿qué es eso de HANA que nos dijo Jorge Andrés?
La verdad es que no estoy seguro porque también me uní tarde. Estaba teniendo problemas de internet. Doctora, Doctora, esas no eran las glucoproteínas, ajá. ¿Cuáles? Las glucoproteínas? de hemaglutinina y la otra era neuraminidasa. Exactamente. La hemaglutinina y la neuraminidasa, que esas son dos glucoproteínas muy importantes en el virus influenza. A ver, dígame, Denise Mariana. ¿Está Denise? No está. Bueno. A ver, Susana Esperanza. ¿Me puede escuchar? ¿Susana Esperanza? ¿Me escucha? Ah, ya, muy lejos, muy lejos. Bueno, Susane, dígame, ¿cuál es la función de la hemaglutinina en el virus influenza? No estoy segura si es algo como No sabe. de ayudar a las partículas a unirse a las células. Algo así. Débora Paulina. Sí, doctora, ¿me escucha? Ahorita sí. A ver, dígame, ¿cuál es la función de la hemaglutinina y de la neuraminidasa en el virus influenza? Tal vez que la función es unirse a los receptores que son residuos de ácido sálico y que se encuentran en las glucoproteínas y glucolípidos de la superficie de las células del epitelio respiratorio para iniciar la infección. Exactamente. Leyendo, por supuesto que lo dice exacto. Y eso es lo que pasa a la hora de los exámenes. Cuando les hago una pregunta, contestan exactamente como está en el documento. Entonces, ustedes no se van a aprender de memoria los conceptos, porque tienen que ponerlo con sus palabras. A ver, Meredith. Sí, doctora. Cuénteme, ¿qué hace la neuraminidasa? Pues esta yo había entendido que ayuda, ¿verdad?, a degradar el moco que tenemos nosotros en nuestras vías respiratorias. Entonces, hay que recordar, ¿verdad?, que el moco tiene este ácido siálico, eso fue lo que yo entendí. Entonces, esta neuraminidasa lo que va a hacer es hidrolizarla. Y esto, pues, va a hacer que evite que el virus quede atrapado en el mismo moco. Ajá. Muy bien. Bueno, es importante que recordemos la función de estas dos, la hemaglutinina y neuraminidasa. Y la presencia de estas es lo que va a dar la variación del virus influenza que ha estado involucrado en diferentes epidemias a lo largo de la historia. A ver, María del Pilar. Doctora. María del Pilar. Dígame usted, a ver si se recuerda
¿Cómo es que se inicia el proceso causado por el virus influenza y cuáles son las principales o los principales signos y síntomas? Pues este virus influenza empieza por la inhalación. Sí. Como mencionaban ahorita mis compañeras, la neuraminidasa, al disminuir la viscosidad del moco, permite que el virus entre para adherirse a las células. Ajá. Entonces, ya al haber ingresado al organismo, el virus puede replicarse, no me acuerdo exactamente el periodo, pero era en unas horas, y comienza la destrucción celular. Entonces, ahí habían 2 vías, por decirlo así, en la que se podía perjudicar la capa, la superficial, y si se tratara de la capa superficial o luminal, y si se tratara de la capa basal, existe una autolimitación de esta misma replicación. Y respecto a las manifestaciones clínicas o los síntomas más comunes, este es un virus que presenta al principio bastantes síntomas generales, como dolor de cabeza, fiebre, escalofrío y también dolor muscular. Ya hablando específicamente de manifestaciones respiratorias, goteo nasal, odinofagia, creo, tos seca y solo, si no estoy mal. Va, muy bien, perfecto. Muchas gracias. A ver, dígame, Catherine Daniela. Sí, doctora. Dígame, ¿cuáles pueden ser las complicaciones que se pueden presentar en un proceso causado por el virus influenza? ¿Sabe? Sí. Como neumonías, ¿no? Sí. ¿Me escucha? Sí. Como neumonías. También con asma, sinusitis. No, eso no lo causa un virus. Esos pueden ser algunos factores que puede tener el hospedero para que la sintomatología o el proceso infeccioso sea más agresivo o un poco más severo de acuerdo a cierto tipo de situaciones que tiene el paciente. Usted mencionó asma. ¿Cuáles serían otros? Neumonía, así como gripe primaria o viral, bacteriano. Ajá. La EPOC, doctora, también. Sí, exactamente. Muy bien. Muy bien, perfecto. A ver. Catherine es la que habló ahorita, ¿verdad? Sí, doctora. Ana Patricia Muñoz. Sí, doctora. A ver, dígame, ¿quiénes serían los grupos de riesgo? Para la influenza. ¿Sí? No estoy segura, pero no sé si pueden ser los niños y personas de la tercera edad. Ajá. Y cualquier persona que pueda tener algún proceso crónico. Muy bien, eso es un factor importante. Perfecto. Muy bien.
A ver, dígame. Marco Antonio Lemos. ¿Está Marco Antonio? No está. No está Marco Antonio, no vino a clase. ¿No saben qué le pasó? Yo creo que tenía problemas de internet, algo así, doctora. Pero no me mandó ningún aviso ni nada, correo o WhatsApp. Bueno, entonces, Licenciada. ¿sí? No, es que ahorita me escribió Marco y me dijo que se le había ido la luz en su casa. Ah, Se le podía muchas avisar. gracias, Rafa. Gracias. Bueno, solo les voy a hacer unas cuantas preguntas más, porque me interesa que fijen ciertos conocimientos. A ver, Rafael, solo cuénteme, ¿cuándo fue la última epidemia causada por virus influenza acá en Guatemala? En Guatemala. Ay, no, no sé, no recuerdo. Pero sí hubo en España, si no estoy mal, ¿no? Ah, bueno, pero esa fue la fiebre española hace mucho, mucho tiempo. Pero yo les hablé de la última, que en realidad fue una pandemia y que ingresó por México y que a los mexicanos los trataron de súper mal cuando querían ingresar a los Estados Unidos. A ver, Natalia. Fue del 2009 al 2010, si no estoy mal. Exactamente, esa fue la última que se ha presentado hasta el momento. Muy bien. María José, ¿quiere decir algo? No, yo también quería decir la respuesta, pero ya le dijo Rafa. Ah, vale, perfecto. Bueno, entonces solo vamos a ver alguien más antes de comenzar con los casos clínicos. Juan Diego. Sí, doctora. Juan Diego, cuénteme un poquito acerca del virus sincitial respiratorio, lo que se recuerde. Virus, no le sabría decir. No. No, doctora. ¿No estaba usted en clase? Sí, bueno, pues es que no me recuerdo mucho, pero lo que medio es que es un virus RNA y también que estaba clasificado como neurovirus. Y ya. Y ya, va. Ah, bueno. A ver, María Fernanda Archila. Sí, doctora. A ver, cuéntame usted un poquito más de lo que se recuerde o para hacérselo más específico. El virus sincitial respiratorio tiene en su superficie antígenos que son muy importantes y que tienen que ver con la virulencia del virus. ¿Se recuerda usted cuáles son esas glucoproteínas? Era la G y la F. Exactamente. ¿Y se recuerda usted cuál es la función de cada una? Creo que la de la G era la que se encargaba de unir los virus con los receptores de las células y la F era la que daba como que la fusión de la envoltura del virus con las células del hospedero, que era lo que formaba pues lo que habíamos dicho al principio de la clase, la sincitiosis, creo. Formación de sincitios, que ese es el efecto citopático. Muy bien. Bueno, ya les quedan tan poquito tiempo, pero ya no les voy a hacer preguntas, por favor, estudien. Este es el último tema. Este es
estudien de los virus, porque los virus ustedes ya conocen, tienen todo un documento que les pasé el semestre pasado. Revisen en su libro las características de los virus, que eso es importante. Y en el portal ya tienen el 6º caso clínico, así que por favor lo trabajan en los grupos que ya están. Les encargo muchísimo que lean el caso clínico. Me interesa que aprendan todos a través del desarrollo. Este es un caso que es un poco más complicado, no les estoy dando como puntos. Bueno, si ustedes analizan el caso, ustedes pueden saber qué es lo que está pasando con este paciente, pero tienen que meterse en el caso para que ustedes puedan entender qué es lo que está pasando, ¿ya? Entonces, se los dejé para que me lo entreguen el domingo a las 8 de la noche. Así que tienen sábado y domingo para que no tengan excusas de que no les dio tiempo para hacer una revisión del caso clínico. Me interesa que lo revisen. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Sí, yo tenía una, doctora, solo no sé, no me recuerdo, no sé si me podría recordar, ¿en cuál de todos los virus dijo que se podía dar viremia? ¿En cuál de todos los virus? En el virus, influenza se puede dar viremia. En el virus sincitial respiratorio se puede dar viremia. O sea, no es exclusivamente de un virus que se pueda presentar viremia o no. Hay algunos, como el rinovirus, por ejemplo, se queda únicamente a nivel respiratorio. Pero el coronavirus es un virus que puede dar viremia también, puede afectar cualquier parte del cuerpo. Y el adenovirus también es otro virus que puede dar viremia. Ok, gracias. Es que cabal lo había mencionado en uno de los tipos de virus, pero entonces se podría dar en varios. Se puede dar en varios. Cuando se habla que pueden afectar a nivel renal, que a nivel hepático, que a nivel gastrointestinal, es porque los virus pueden presentar en algún momento una viremia, incluso hasta el sistema nervioso central, en pacientes que puedan tener algún inmunocompromiso o que tengan alguna deficiencia en su sistema inmune. Gracias, doctora. Bueno, entonces ya tienen el caso clínico para que me gustaría que le dieran una leída antes que nos separemos de la clase por si tienen alguna duda, que yo se los pueda resolver ahorita. Tienen más o menos 14 minutos. Yo creo que en 14 minutos le pueden dar una leída al caso clínico. Así si tienen alguna duda, por ejemplo, yo estoy aquí en la clase y se los puedo resolver. Entonces, por favor, miren denle una leída rápida. ¿Sí, Axel? Perdón, doctora, solo le quería preguntar, ¿en la 6 a qué se refiere exactamente con cómo puede establecerse el diagnóstico? Solo para hacerlo bien. En la 6 dice cómo puede establecerse el diagnóstico. Es decir, si usted ya sabe qué tipo de patología es, ¿cómo se hace para decir si realmente es esa patología? ¿Qué tiene que hacer? No sé si me expliqué. ¿Como qué tipo de exámenes hacer o...? Lo que usted necesite para poder llegar al diagnóstico. Es decir, usted puede tener en su mente que el paciente puede tener esto, o puede tener esto otro, o puede tener esto otro, pero va a elegir un diagnóstico
Y dice por qué, en qué se basa, porque es probable que no todos tengan en su mente el mismo diagnóstico. Siempre y cuando se ajuste a las características del paciente, es probable que esté bien. Entonces, en el caso que usted elija gonorrea, usted me tiene que decir, bueno, ¿cómo puede establecer el diagnóstico de gonorrea? Bueno, primero, por los síntomas y signos y síntomas que tiene el paciente, porque tiene la secreción uretral evidente, porque si le hago un frote de Gram, pues van a aparecer en el frote de Gram diplococos Gram negativo intra y extracelulares, van a haber leucocitos, y si hago el cultivo en el medio de Thayer-Martin o en el medio de chocolate, se van a obtener las colonias puntiformes, y para poder establecer si se trata de gonorrea, de Neisseria gonorrea, entonces ya se le hace una utilización de carbohidratos en la que la Neisseria gonorrea es positiva para la glucosa. Entonces, esa es la forma como usted tendría que decir en el caso del microorganismo que elijan en su grupo. Ah, bueno, sí, ya entendí. Gracias, doctora. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra duda? Por eso lean, por favor, antes de que nos separemos de la clase. Me interesa mucho porque este es diferente a los demás. Y tienen que ser muy analíticos para que puedan inferir cuál sería el microorganismo con el que este sargento entró en contacto. Doctora, ¿Sí? Yo tengo una pregunta, pero es sobre para el examen parcial. A ver. ¿Sus exámenes van a ser acumulativos o solo lo que vimos después del primer parcial para ahorita? De lo que vimos del primer parcial para ahorita. Solo revise su programa y en el programa lo que está después del primer parcial, eso es lo que entra. Que eso es parte de lo que ya tienen en el portal. Solo me faltan unos temas de agregarles. Ok, gracias, muy amable. Bueno.
Doctora, disculpe, ¿Sí? solo con el caso como dice que pasó 20 días en la selva, ¿verdad? Pero, o sea, no se establece desde cuándo comenzó a sentirse mal. Eso no se puede especificar en el caso. Eh, ¿O fue inmediatamente después de que haya salido de la selva que comenzó con los síntomas? el paciente, cuando regresó, de una vez fue ingresado al hospital porque ya tenía fiebre, cefalea y mialgias. Ah, sí. Y después de su ingreso inició un deterioro más marcado. Entonces se supone que él comenzó cuando estaba en la selva. Ah, está bien. Debe haber comenzado con síntomas leves que no le dio mucha importancia. Ok, gracias. Vaya. Bueno, tengan un feliz fin de semana, cuídense mucho, estudien y no nos vemos, pero espero que les vaya muy bien. Estaré con ustedes en el examen, así que cuídense mucho. Doctora, Gracias, doctora. ¿Sí? igual si tenemos alguna duda podemos escribirle, ¿verdad? Claro, me pueden mandar algún mensaje por WhatsApp y yo con mucho gusto les contesto. Ay, gracias, doctora. Feliz día, entonces. Bueno, igualmente, cuídense. Feliz fin de Doctora, una semana, pregunta. gracias. Igualmente.
Doctora, Gracias, el doctora. documento Feliz Sí, de de semana. virus, ¿Perdón? el documento de virus, ¿cuándo lo va a subir? El documento de virus, Ajá. probablemente hoy en la tarde. Ah, va. Muchas gracias. Feliz día. Bueno, bueno, Doctora, Gracias, doctora. Feliz día. igualmente. Sí, Ana doc- Patricia. fíjese que cuando usted estaba pasando asistencia yo tenía problemas con mi micrófono y no lo pude activar. Ujú. Entonces no sé, pero sí me conecté. Pero a usted ya le pregunté, ¿no? Ah, sí me preguntó, pero no contesté la asistencia. No, no importa, pero en el momento que me contestó ya supe que estaba, entonces le puse asistencia. Ah, gracias, doctora. Vayan, Feliz día. igualmente.